¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de FJ Decision Point con el panita Luis Celdrán. Luis Celdrán es un amigo cubano residente aquí en Chile desde hace muchísimos años. Es un excelente psicólogo con maestría en psicología clínica y nos va a explicar los 7 propósitos. Así que bueno, dale play. Bueno, bienvenido Luis a FJ Decision Point. Qué bueno tenerte aquí, brother. Hola Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El gusto es mío de estar acá y poder compartir un poco de mis reflexiones contigo y bueno, con aquellos que nos estén escuchando. Bueno, gracias, Luis. Bueno, Luis, mira, este tema importantísimo porque a pesar de que parece simple, es bastante complejo, ¿no? Tiene muchos años de historia este tema. El propósito, ¿no? Y veo que tú has hecho énfasis en tus trabajos con respecto a la búsqueda del propósito, ¿no? Esa definición como tal. Así que bueno, Luis, cuéntame un poco, brother. ¿Qué es el propósito? Porque a veces la gente tiene esa confusión, propósito, meta, nazco para hacer esto, no, o ¿qué es el propósito como tal? Desde tu punto de vista a nivel psicológico. Bueno, Franklin, mira, yo la primera vez que me di cuenta de la importancia de esto es en mi experiencia clínica como tal. A mí me sucede que me llegan muchas personas con depresión a mi experiencia clínica y yo analizo que lo que les faltaba a todos era un propósito. Y ahí uno empieza a discernir que no es lo mismo una meta que un propósito. Porque uno puede tener metas, pero sentir que no sabe hacia dónde va. A veces las metas tienen que ver con las ambiciones personales, lo que me beneficia solo a mí. Ah, me quiero comprar un auto, me quiero comprar una casa, quiero sacar tal estudio. Esos son metas. Y no hay que mirar en menos las metas, son importantes, porque alimentan nuestro ego y nuestro ego nos mantiene vivo y buscando la excelencia. El ego sobrealimentado cae en el narcisismo, hay que ser cuidadoso con ello. Así que hay que alimentarlo lo justo y lo necesario para que sea un ego educado y no un ego mal educado. Pero el propósito tiene otro lugar. El propósito nos conecta con nuestra esencia, no con nuestro ego. Sí, si las metas nos conectan con nuestro ego, el propósito nos conecta con nuestra esencia o nuestra conciencia. Y aparece el otro. Ya no solo somos relevantes nosotros, sino que el otro se vuelve muy relevante también. Entonces, cuando yo puedo hacer algo por el otro, inmediatamente emerge algo así como un propósito. Donde yo pueda dejar una huella, donde yo pueda reparar algo en este mundo, donde yo pueda aportar mi granito de arena, y vamos a encontrar un propósito. Esto a grandes rasgos, porque es un tema bastante más sensible. Exactamente, Luis. O sea que el propósito es la búsqueda interior, se podría decirse así, es el autoconocimiento O sea, para poder proyectarlo, ¿no? el autoconocimiento definitivamente es uno de los propósitos de la vida, que tenemos todos tenemos el deber, por así decirlo, de conocernos. No, Y el propósito, de hecho, tiene mucho que ver con eso, con el deber. Fíjate que las metas tienen más que ver con el placer. Aquí aparece el concepto kantiano del imperativo categórico, del cumplimiento del deber, ¿sí? De la máxima, que en el fondo, ¿qué es lo que nos dice Kant? Kant nos dice que en todas las sociedades o en cada individuo hay un concepto distinto del cumplimiento del deber. Pero más allá de las diferencias que tengamos de lo que es deber y lo que no es deber, lo que sí es importante tener en cuenta es que nosotros tenemos que aplicar como máxima que lo que nosotros consideremos un deber, nos gustaría que todo el mundo lo tuviera como deber. Por ejemplo, si yo estoy paseando a mi perro por la calle, y mi perro hace caca, ¿yo quisiera recoger la caca del perro? Sí. ¿Por qué? A pesar de que es súper desagradable. claro. Porque me encantaría que todos lo hicieran, porque si todos lo hicieran viviríamos en un mundo mucho más limpio, más higiénico, y todos los beneficios que trae recoger la caca de nuestras mascotas. Entonces, cuando tú puedes aplicar tu deber como una máxima universal, tú sabes que ahí, en ese deber, hay algo que se cumple de este imperativo categórico, como de este deber por hacer algo por el mundo, por dejar una huella, por de alguna forma poder ser recordado como personas de bien. Como una especie de trascendencia, ¿no? ¿Cómo? Como trascender, ¿no? Bueno, trascender. No por gusto yo al centro psicológico mío le llamé centro a trascender, porque un poco la idea es trascender de un estado de conciencia a otro, donde a través del cumplimiento del deber podemos darnos cuenta de nuestro lugar en el mundo.
De hecho, más adelante seguramente en la medida que profundicemos en la conversación vamos a llegar a los Vedas, donde nos hablan del Dharma, que significa deber. Dharma significa acción en sánscrito, es decir, las consecuencias de mis acciones, sean buenas o malas, pero Dharma es deber. Por lo tanto, el Dharma tiene que ver con cumplir mi deber en el mundo, pero la pregunta es, ¿cuál es mi deber en el mundo? ¿Cómo consigue una persona cuál es su deber, no? O sea, o sea, el factor común de tus pacientes, por así decirlo, o el factor común de una sociedad es el no descubrir su propósito, ¿ya? Pero cómo una persona logra entender, ya mira, este es mi propósito, voy a darle play con esto. Yo creo que no es una tarea sencilla, ¿no? Para nada. Y yo creo que tampoco es una tarea como finita, sino infinita. Cuando uno cree que conoce su propósito, todavía hay algo más. Nunca cesa. Es una búsqueda constante y transformacional, porque tú tienes un propósito en un determinado momento, pero ese evoluciona en otro momento. Y no deja de ser, sino que ahora es mucho más grande. Por ejemplo, quizá eh, yo leyendo un libro muy interesante sobre un psiquiatra judío, estuvo en los campos de concentración. Él mencionó en su libro, que es el hombre en búsqueda de sentido, creo que así se llama el título del libro. Y él, en un campo de concentración judío, da cuenta cuál es su propósito ahí. Porque imagínate un psiquiatra prestigioso en un campo de concentración judío en la Alemania nazi. Una locura. ¿Cuál propósito? Y él dijo, mi propósito es aquí y ahora ayudar a otros a encontrar propósito en sus vidas. O sea, nunca cambió. Y qué propósito más poderoso que a otros judíos que no hubieran que ser el fin del mundo, que incluso en un campo de concentración podían vivir. Mira, esto me recuerda un poco, sin entrar en temas políticos, obviamente, sino más sociales, me recuerda un poco a mis orígenes. em, en una sociedad complicada donde había mucha escasez, muchas necesidades, yo tuve una infancia súper linda, porque uno puede encontrar incluso en el lugar más triste la alegría. Y eso tiene que ver con el propósito. Claro, el propósito se separa de lo material, pudiera decirse también, ¿no? O sea, materia. Para algunos, para algunos, y algunos que a mí lo que me gusta de esto es que en la consulta me tocan personas ateas y personas de distintas creencias, e incluso personas que dicen que no son creyentes, sino espirituales. Entonces uno tiene que entender cómo abordar esto con cada persona. Por ejemplo, con un ateo. El ateo tú no puedes abordar el concepto de Dios ni el propósito espiritual detrás de, pero con el ateo tú puedes decirle, por ejemplo, ¿cuál es la máxima de oro de todas las religiones? Procede con los demás como te gustaría que los demás procedieran contigo mismo. O, dicho al revés, no hagas a otro lo que no te gustaría que el otro te hiciera. Claro. Esto es lo mismo que el imperativo categórico kantiano, solo que Kant lo reescribió a su propia manera. Pero esto está dicho por Jesús y muchos otros, incluso más antiguos que Jesús. Esto es muy antiguo, es como una máxima de vida. Entonces, el ateo quizás no le interesa su vínculo con lo divino, pero el ateo sí quiere ser una mejor persona y sí quiere hacer un aporte para la sociedad. Entonces su propósito va a ser horizontal. Pero en cambio, la persona que tiene creencias, ya sean las que tenga, además de tener un propósito horizontal, lo va a vincular con un propósito vertical. Es decir, por un lado, los judíos. Vamos a los judíos un poco. Ellos hablan de un concepto llamado Olam Tikkun o Tikkun Olam, que es reparar el mundo, literalmente. Ok. Ellos dicen que después de la caída del Edén, el mundo quedó fragmentado. El alma humana colectiva está herida y tenemos que repararla. Y esa herida nos ha hecho olvidarnos. Hemos caído en la ilusión de la separación, de que creemos que somos seres distintos. Pero en realidad, en esencia, cuando uno profundiza en el judaísmo, somos todos un mismo ser. Igual que en la India y en muchas tradiciones religiosas, somos todos uno. Y cuando hacemos daño al otro, no hacemos más que hacernos daño a nosotros mismos. Claro, Pero cuando ayudamos bueno, a otro, exacto, nos estamos ayudando. Pero en conceptos esotéricos, muy elevados en espiritualidad, sí somos uno, porque si vamos a la teosofía de Elena Petrova Blavatsky, ella habla de un concepto llamado mónada, como mono, como el uno. ya. Y la mónada es una superalma, es a nivel planetario y se fragmenta y se subdivide y se reintegra. Entonces, como una nube lloviendo.
Esas gotitas de lluvia son conciencias de todo tipo de vida, mineral, vegetal, animal, humana o incluso otras. Esto es si nos tomamos en cuenta lo que dice la teosofía. Para los creyentes, digo yo. Entonces, cuando uno une el propósito vertical con el horizontal es el hombre con el hombre y el vertical es el hombre con Dios. Okey. Cuando uno conecta uno con el otro, trasciende a mi juicio. Wow. O sea, en ese cruce entre esos 2 planos, por así decirlo, se genera esa trascendencia del ser. De hecho, la India, y esto es súper revelador, yo esto lo estuve hablando con un gurú de la India directamente, un swami, que es como decir el papa, pero ellos tienen varios. Okey, Entonces, en la categoría swami en la India es un gurú de alto nivel, en la cuarta etapa de la iniciación de los Vaishnavas. Y él me decía que tanto el karma como el dharma nos devuelven y nos hacen reencarnar en el plano material. okey, Pero ellos creen que existe un plano espiritual donde uno puede continuar una vida espiritual, pero no en la materia, sino en un mundo espiritual. Y ellos dicen que no hay forma de salir de este plano, de la reencarnación, si funcionamos basado en el karma o en el dharma. Veámoslo como una cuenta bancaria, por ejemplo. okey. Oye, qué Una interesante cuenta así, ¿no? bancaria, Ese ejemplo, ¿no? súper interesante. Ya, imagínate que el karma es pedir un crédito. Okey, Hay que pagarlo en algún momento, obvio. ¿cierto? Si tú vas y lo pagas, todo bien, pero si tú no lo pagas, te van a venir a cobrar y con interés. Entonces, ¿cómo pagamos el karma según la India? Haciendo buenas acciones. Es decir, si hicimos mal, no sé, si abandonaste un perro, rescata perros, compensa, anda a pagarla para que no vengan a cobrarte. Pero el Dharma es ahorro, es decir, no es un crédito. Yo metí ahorro, metí plata en el banco. Entonces, si yo me muero, según la India, vuelvo a este plano material, ¿sí? A, a recuperar mis ahorros, a venir a vivir una buena vida. Okey. Pero eso no es propósito para la espiritualidad. Eso es estar dormido para la espiritualidad. Para la espiritualidad hay otro concepto llamado akarma o también conocido como moksha. ¿A karma o Significa liberación. okey, Akarma o moksha. Significa liberación. Y, y esto es interesante porque te estoy dando como una respuesta como muy avanzada. Tenemos que ir más atrás, tenemos que partir por bases iniciales. Ya vamos a profundizar ahí. ¿Qué significa akarma o moksha? Significa que mi acción no es ni en mi beneficio ni en el del otro necesariamente, no es ni karma ni dharma. Mi acción es una con lo divino. wow. El entonces requiere ser tan consciente de conocer el plan divino desde la mirada de los Vedas, que tu acción y la acción divina están tan alineadas que tú no ganas ni karma ni dharma. Por lo tanto, cuando te vas de este mundo, te vas sin deuda y sin ahorro y te liberas. Interesantísimo, ¿no? No, este tema es fundamental porque, o sea, y más ahorita en esta sociedad, Luis, es una sociedad donde todo se quiere inmediato, donde se ha perdido la sensibilidad, donde tú mismo lo has dicho, existen muchas depresiones, es porque no importa lo que tengas o lo que te falte, siempre existe esa ausencia del ser como tal, ¿no? O sea, ese vacío. Y se percibe desde la adolescencia, en el trabajo, o sea, familias también, que es difícil, ¿no? O sea, tratar de encontrar ese propósito que nos permita, vivir como a más plenitud. No sé si estaría bien este concepto, ¿no? Y como tú dices, que has dedicado mucho tiempo a estos estudios, te has soportado un poco en psicólogos como Kant, ¿no? Que lo mencionas, entre otros, ¿no? Son bases de todas tus investigaciones, ¿no? ¿Cómo veían ellos un poco esto, ¿no? Ya nos mencionaste a Kant, pero ¿cómo nos veías o sea, cómo veían otros autores, otros psicólogos el tema del propósito? Ok, mira, hablemos de Carl Jung. Carl Jung nos habla de un concepto muy interesante que se llama la individuación. ¿Ya? ¿Sí? Acá nosotros tenemos que entender, y Carl Jung en el proceso de individuación dice que el primer paso es enfrentar tu sombra. ¿Y qué es tu sombra? Tus sombras son todos aquellos aspectos reprimidos por la sociedad. No fueron aceptados. Todas esas miradas feas que te hicieron de chico, todas esas veces que no se rieron de ese chiste,
que te castigaron, etcétera, que te reprimió la sociedad de alguna manera y fue creando un lado tuyo no aceptado por la sociedad y que empezó a guardar rencor, ira, te volvió una legión de pecados, dicho de otra manera, y fue recluido a nuestro inconsciente. Entonces, en el proceso de individuación, ¿qué es la individuación? Es pasar de ser un niño a un adulto. Pero en las sociedades antiguas, por ejemplo, Carl Jung nos menciona que habían ritos de iniciación para esto. Los aborígenes arrancaban de los brazos de sus madres al niño ya como a los 13, 14 años y lo dejaban dormir una última noche en el regazo de su madre. okey, Después iban, lo interrumpían entre medio, lo sacaban, lo llevaban a un lugar donde estaban todos los hombres de la tribu, los sabios sobre todo, y lo enseñaban, lo educaban. Luego lo lanzaban al mundo. Él tenía que regresar a la aldea después de sobrevivir y podía ser, dependiendo de la tribu, podían ser meses sobreviviendo. Entonces, cuando volvía era celebrado como un adulto. Y en aquel entonces habían estos ritos de paso, de la niñez a la adultez. Pero en una sociedad moderna, llena de estímulos, llena de derechos, llena de cosas, que por un lado es bueno, pero por otro lado nos ha generado un concepto que Carl Jung llama el puerus aeternus o el niño eterno. Es un arquetipo de, y está sucediendo hoy, es el hombre, principalmente hombre, no pasa tanto en mujeres, tiene 35 años, 40 años, todavía vive con los padres, no es independiente, no tiene un trabajo estable, y tiene un montón de dificultades en su vida que no son adecuadas para su edad. Se comporta como un niño cuando ya es un adulto. Y la sociedad moderna está enferma del puerus aeternus. Hay muchos padres y madres que están viviendo esto, pero ya están viejos. claro. Ya están viejos y no saben cómo solucionarlo. Pero Entonces, es por la carencia de ritos de iniciación con esta rigurosidad. Entonces, en una sociedad con carencia de esto, ¿por qué el niño eterno está? Porque no tiene un propósito. ¿Por qué existe depresión? Porque no hay un propósito. Cuando tú ayudas a encontrar propósito a las personas, esas personas se les acaba la depresión inmediatamente. Porque ahora hay algo por lo que luchar, hay algo por lo que levantarte, hay algo por lo que ducharte, por lo que comer, por lo que sobrevivir. Cuando tú no sabes hacia dónde vas, como dice Séneca, no hay viento favorable para el barco que no tiene rumbo. Pero si tú sabes hacia dónde tú vas, te das cuenta que cualquier otra cosa que te lleve en otra dirección es una distracción. Entonces, encontrar un propósito nos hace ser eficientes en cómo usamos el tiempo de nuestra vida. Entonces, mira, te voy a dar algunas cositas. Vamos al estoicismo. El estoicismo nos habla del memento mori, o sea, recuerda que morirás. Es clave en la búsqueda del propósito. Cuando sabemos que vamos a morir, entendemos dos cosas. Una de las cosas es, ¿cómo nos gustaría ser recordados? Nos hace saber que algún día vamos a morir. okey, Entonces, por lo tanto, como nuestro tiempo es finito, además no sabemos cuánto nos queda, porque si yo naciera sabiendo que voy a morir a los 80 y planifico mi vida, pero yo no sé cuándo voy a morir. claro. Y ese es el mayor regalo de la vida, porque al no saber cuándo, la vida te invita a vivir cada día como si fuera el último, como el Dios de Spinoza, ¿sí? Te dice, no importa si hay otra vida, vive esta como si fuera la única. Claro. Ca Y que si hubiera otra, ahí te harás cargo, pero si no la hay, no te vas a arrepentir de no haber vivido esto. Entonces, em, cuando tú tienes un propósito, no hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que hay. tiempo es oro. Tú te das cuenta que puedes tener tiempo de calidad y de mala calidad. Entonces, ¿qué tiempo vas a elegir para tu vida? Y ahí viene cuáles son mis deberes conmigo mismo. Es decir, ahora que sé que voy a morir, me doy cuenta que tengo que hacer cosas conmigo. Vamos a poner un ejemplo que yo haya desarrollado mucho mi personalidad, pero haya descuidado mi cuerpo. ¿Por Okey. qué no darle mi personalidad al cuerpo que merece? O al revés, trabajé mucho mi cuerpo, pero no mi autoestima. ¿Por qué no darle a mi cuerpo la personalidad que merece? ¿Por qué no alinearme cuerpo, alma, mente? Es algo como se hablaba de la república, ¿no? La república de Platón, ¿A qué ¿no? te refieres? Que hablaba de la gimnasia y la poesía, ¿no? Ese ser, ¿no? Que o te instruyes mucho en la gimnasia, te vuelves ese atleta fuerte, pero descuidas ese lado intelectual que te puede dar la poesía, o si te pones mucho en la poesía, te vuelves ese ser, muy sensible, pero a la vez, o sea, muy intelectual, pero a la vez muy débil, ¿no? Entonces te necesitas como que ir cultivando cada área
de a poco, por así decirlo, para convertirte en ese ser integral. O sea, no sé, yo creo que según lo que tú mencionas, el propósito es el factor común de cómo el ser debe vivir en plenitud. Vuelvo y repito, mencioné la palabra plenitud anteriormente, pero eso es lo que yo logro entender, ¿no? Claro, claro, de hecho, mira, en el mismo estoicismo, pero esto lo dicen desde los presocráticos, ¿eh? Pero en el estoicismo, que yo creo que es una buena síntesis filosófica para vivir una vida hoy con mucha resiliencia y armonía, y nos dice que un hombre, o una mujer también, porque esto no es cosa de género, sobre todo en estos tiempos, ¿Ves? eh, tiene que ser, para ser auténtico, tiene que ser un guerrero, un filósofo y un artista. Exacto. ¿Ya? Entonces, un ser completo. En la antigüedad esto se practicaba, pero hoy vivimos en la modernidad. Esto también nos demuestra por qué estamos carentes de propósito. No solo distraídos por las cosas digitales, sino que además vivimos en la sociedad donde debes saber mucho de muy poquito, pero muy poco de todo. Entonces, antes sabían algo de todo un poco. Aristóteles dominaba cuántas disciplinas, Da Vinci, todos los filósofos políticos de la antigüedad eran multidisciplinarios. Hoy un doctorado es saber mucho de un microconocimiento, o sea, el experto en el tobillo izquierdo. Sí. ¿Y el conocimiento integral dónde quedó? Yo no creo que sea posible salir de un laberinto con un trocito de un mapa. Necesitas el mapa completo. Claro, claro. Exactamente, Y exactamente. eso también es un obstáculo en esta sociedad en la búsqueda del propósito. Ahora, como te decía, Carl Jung dice que lo primero es enfrentar tu sombra, tu oscuridad, pero no atacándola o relegándola, sino abrazándola y dándole un lugar en tu vida. Por ejemplo, supongamos que yo sufro de ira. Me cuesta controlar la ira. Mientras más la niego y la reprimo, más fuerza le doy. Pero si yo lograra darle un lugar a la ira sano, ¿será posible darle un lugar sano a la ira? ¿Se te ocurre algún lugar sano? O sea, eso tiene como que, primero, el conocerse, ¿no? El reconocer que tienes que tienes eso, ¿no? Y cuando te mencionas un lugar sano, o sea, es decir, ¿en qué espacio físico tú poder desarrollar esa ira? ¿O en qué? Voy a dar un ejemplo. Imagínate tú que te toca defender a tu familia de algo, de cualquier amenaza. ¿No será la ira ahí sana? Claro, claro. No desmedida, controlada. Entonces sería cómo tú descubrirlo y depende de las circunstancias saber utilizarlo. Esto es muy salomónico. Pon a los demonios a tu servicio. Esa. Que sean tus guardianes y no tus enemigos. Mejor un mal enemigo que un buen enemigo. O sea, un mal amigo que un buen enemigo. Entonces, nuestros demonios internos, nuestros vicios, tenemos que ponerlos a nuestro servicio, nos tienen que servir. Claro. Ambición. Si tengo ambición, ok, ok, tengo ambición, es mi oscuridad. Entonces voy a poner mi ambición, te voy a poner un ejemplo. No a favor del ego, sino a favor del otro. Ya, quiero construir colegios para educar niños. Entonces mi ambición es ser reconocido. Quiero alimentar mi ego, pero quiero ser reconocido. ¿De qué manera? Educando gente. Entonces hice que mi ambición se volviera favorable para mí y para el otro. Eso es transmutar un vicio en una virtud. Bueno, es que los vicios, o sea, decir que el ser humano no tiene vicio, o sea, es la mayor mentira que hay. O sea, todos los seres humanos tenemos eso y están ahí. Importante es reconocerlos y que, bueno, en que en cierto momento se van a salir y entender que, bueno, que pueden funcionar. Ahora, ¿cómo emplearlos para una forma efectiva? Es el punto. ¿En qué momento? Como tú dices, el de la ira, el de la ambición, eh, el mismo egoísmo. eh, es un trabajo difícil. Yo creo que es un trabajo de interiorizarse uno como ser humano, ¿no? De conocerse cada vez más, que obviamente no es que de la noche a la mañana sale la persona, ya me conozco, ya no, pero ir paso a paso reconociendo, pues, o sea. eh, Oye, Luis, tú mencionas también el tema de los 7 propósitos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos explicas un poco ese tema de los 7 propósitos? Bueno, esto es una reflexión personal basada en lecturas de Freud, de Lacan, de Jung, de distintos filósofos en general, y yo he construido mi propia propuesta. Ok. ¿Sí? Así que esto no es algo que van a encontrar así sistematizado en algún texto, sino más bien esto es mi conclusión.
lo que yo en mi experiencia y mis estudios he llegado a concluir. Y me he dado cuenta que independiente de la persona, muy relacionado al ciclo vital, nos encontramos distintos propósitos. Por ejemplo, un propósito inherente a todo es conocernos, Ok. porque a través de ese autoconocimiento vamos a lograr otros propósitos, como saber hacia dónde vamos y la huella que vamos a dejar en el mundo. Entonces, el conocer tu sombra, tu luz y tu conciencia, o sea, tú tienes que determinar qué es tu razón, ¿no? ¿Qué es tu inteligencia? ¿Qué es tu conciencia? ¿Qué es tu alma, tu espíritu? Tienes que comprenderte en múltiples dimensiones, o sea, tienes que conocerte física y espiritualmente. Cuando tú te conoces, empiezas a dirigir hacia un rumbo, porque ya sabes quién eres y lo que quieres y hacia dónde vas. Entonces, luego, inevitablemente, cuando somos pequeños, es necesario independizarnos de nuestra familia. Hay gente que se resiste a esto. Sí, sí. Es lo que te mencionaba del puerus aeternius. Jóvenes que no quieren crecer, que no quieren salir de la U, que quieren seguir estudiando, quieren seguir de fiesta, quieren seguir evadiendo el deber, enfocados en el placer. Si ahí está la trampa. Claro. Y lo que nos dice Kant es primero el deber, luego el placer. Así la vida asciende. Si tú pones primero el placer y luego el deber, la vida desciende. Entonces nos independizamos de nuestra familia, cumplimos uno de los principales deberes de la vida. Luego, ¿qué viene? Bueno, simultáneamente, porque esto no es uno después del otro, aquí son Ok. como todos medio Ah, simultáneos, van jugando, o sea, no hay una prioridad, por así decirlo, va con todas. entrelazan. Exacto. Yo podría decir que primero tú te independizas de tu familia y luego formas tu familia, pero sabemos que hay gente que forma una familia sin haberse independizado. Entonces, es relativo, aquí no hay un manual, pero sí entenderlos ya nos aclara un poco el panorama, hacia dónde nos vamos a dirigir. Luego, tener una vida social sano. Hay gente que reniega nuestro estado de seres gregarios, de ser seres colectivos, sociales. Somos seres sociales, somos seres políticos y tenemos un deber en esta sociedad. No reneguemos esto de ser un ermitaño. Bueno, hay una parte de la vida que igual requiere un poco de ello, o momentos en la vida, pero no siempre. Hay que equilibrar. Entonces, tener una vida social sana, yo creo que es uno de los propósitos de la vida. Y lo otro, formar una familia. Importante. Claro. Es muy triste venir a este mundo y no formar una familia. Ahora, hay que tener en cuenta que el concepto de familia es muy amplio. Por ejemplo, hoy en día se hablan de distintos tipos de familia. La familia tradicional, la familia compuesta, es los tuyos, los míos y los nuestros, Ok. ¿cierto? Tenemos la familia homoparental, monoparental, em, bueno, incluso hay familias que son por circunstancias. Hoy, por ejemplo, la comunidad venezolana ha vivido mucho de eso en distintos países, que es que por situaciones económicas, cuando emigran, no les queda otra que vivir con otras personas, quizás de su misma comunidad. Y después de estar 2, 3 años viviendo juntos, algunos terminan considerándose familia. Sí, sí, sí. ¿Mm? Se generan lazos. La familia extensa también, que es cuando tú vives con parientes, el tío, el primo, y hay varios en una casa grande. Casas de 4 pisos y viven, y hacen familias y subfamilias, y está la mayor es la abuela, y ahí van, ahí van, ahí van, y están todos los primos. Sí, yo, he sido testigo de ver muchos casos así, de este tipo. Bueno, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, Latinoamérica se basa mucho en este tipo de muchas familias. ¿Y qué es lo importante de la familia? Bueno, uno de que es el núcleo de la sociedad, o sea, sin familia esta sociedad se nos desmorona como la conocemos. Claro. Y lo otro es que nosotros necesitamos sentirnos parte de algo y de algo que nadie nos puede quitar, porque es muy triste cuando tú perteneces a un grupo y pierdes el grupo, pero la familia es ese grupo que nunca pierdes. Exacto. Eso es lo que es una familia. Claro. Sí, pueden ser amigos, pueden ser familiares de sangre, hijos, lo que sea, pareja, lo que sea, pero ese grupo que nunca vas a perder. Entonces, ese es el concepto al que tenemos que aspirar como concepto de familia. Luego, ¿qué huella vamos a dejar en este mundo? Tenemos que de alguna manera contribuir a la sociedad. Ese es otro propósito, ser un aporte, hacer de este mundo un poquito mejor. No tenemos que cambiar el mundo, ya ahí depende de cada cual. Tenemos que al menos cambiar nuestro mundo y ser un ejemplo a seguir para otros. Ser Yo creo que ya reconocido con eso, ser reconocidos como tal en acciones que dejen algo, pues, en otros, ¿no? O sea, claro, y ahí está el concepto de conciencia. La única forma que hoy la sociedad valida a alguien es cuando es consciente y auténtico.
¿A qué me refiero con consciente y auténtico? Freud dice que la cura analítica es hacer consciente lo inconsciente. En la medida que nuestra conciencia se expanda, nos vamos sanando de nuestros problemas en la vida cotidiana. Entonces, en la medida que somos conscientes, vamos a poder ser auténticos. ¿Y qué significa esto? De hecho, la conciencia es la facultad que enlaza el mundo intelectual con el mundo material. O dicho en otras palabras más sencillas, nuestros pensamientos con nuestras acciones. Si yo pienso una cosa y hago otra, no soy auténtico. De hecho, es hipócrita eso. Y en algún grado, esta es la sociedad de la hipocresía. Todos en algún grado somos hipócritas porque es difícil no serlo. De hecho, mira, el mismo concepto de personalidad viene del griego persona, que significa máscara, y se usa en el teatro para definir las distintas emociones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de nuestra personalidad, no estamos hablando de lo que verdaderamente somos, sino de las máscaras que nos ponemos en esta sociedad para mostrar lo que queremos que el otro vea que somos, pero no necesariamente lo que somos. Entonces, aprender a quitarnos esas máscaras es parte del autoconocimiento. Pero también volvérnoslas a poner es parte del autoconocimiento, porque las necesitamos. Creer que podemos vivir en este mundo sin filtro y sin máscara es una tontería. Somos seres sociales y tenemos que no pasar a llevar al otro. Claro, Y libertad termina cuando empieza la del otro, ¿cierto? exactamente. Entonces, retomando un poco el tema de dejar una huella en este mundo, es reconocer dónde hay falencias, dónde hay debilidades. Y hemos tenido grandes personas que lo han hecho. Por ejemplo, Martin Luther King, Gandhi. Mira, todos tienen luz y oscuridad y a todos se les puede criticar de algo. Claro, claro. Es que no estamos hablando de una perfección. Estamos hablando de esa huella que hace que se mejore una sociedad. O no importa, o sea, ese impacto que lograste sobre alguien, en un niño, en un adolescente, en un anciano, o en una aldea, en un pueblo, ciudad, etcétera, ¿no? Porque va ahí, depende del. Pero, pero es eso, exactamente, Luis. Sí es. Y bueno, como te decía, dejar una huella para mí es sustancial y es como l- así que la cúspide de llegar a un estado de trascendencia del propósito. Y ahí, bueno, yo creo que es súper sano que cada uno se desafíe y diga cuáles son mis límites, hasta dónde soy capaz de llegar. Porque muchas veces uno pone el esfuerzo hasta donde quiere llegar. Si tú te propones una meta X, tú vas a determinar una X cantidad de esfuerzo para lograr esa meta. Pero si tú te pones una meta más lejana, tu mente y todo tu ser va a generar más esfuerzo. Y si tú crees que lo vas a lograr, aumentas tus probabilidades de lograrlo. Entonces, yo digo, no se conformen. Intenten encontrar sus límites hasta el último día de su vida. Porque en una de esas pasas de, no sé, ser un profesor y educar niños a tener una red de colegio a nivel nacional. No lo sabes. ¿Por qué no intentarlo? Entonces, intenta hacer que tu propósito llegue lo más lejos posible. Deja esa huella lo más grande que puedas, porque te vas a ir, el último día de esta vida, te vas a ir satisfecho con haber cumplido tu deber. Y eso, no hay nada más sanador y liberador que eso. Espectacular, Luis, espectacular. Y yo creo que este tema da para mucho, ¿no? O sea, Obvio. este tema, yo creo que es muy importante, como lo mencionamos a un inicio, para una sociedad llena de estímulos, una sociedad que quiere todo rápido, eh, y que, bueno, que encuentra esa ansiedad que también se genera. No, bueno, me imagino que debes vivirlo, ¿no? Esos altos niveles de ansiedad. Y la búsqueda del propósito puede ser como ese camino a eh, evolucionar como persona y que ese proyecte como sociedad. Bueno, Luis, una conclusión que nos quieras dar aquí en FJ Decision Point, que Hagamos estamos súper. un cierre, al último punto y te concluyo, ¿eh? Para no ocupar mucho el tiempo, porque sé que el tiempo de todos es valioso. Mira, esto lo voy a decir un poco más rápido. El otro propósito, ya mencioné 5, es una búsqueda de una espiritualidad. Exacto. A mí, en lo personal, que soy una persona que cree en algo más en este mundo, no le quiero poner nombre, apellido ni religión, porque No, no no, me interesa eso. Pero sí me conecto con un sentido con lo divino. Yo creo que es importante que dentro del camino espiritual de cada cual seamos buenos ciudadanos, obvio, pero de alguna manera nos conectemos con ese sentido trascendente interior, e- es- con lo que nuestro concepto de divinidad. eso es muy importante porque también ahí regulas el medidor del ego. Porque cuando tú ves. Esta reintegración. Exacto, o cuando tú ves algo divino, tú vas bajando ese nivel de ego, porque
estás entendiendo que hay algo superior a ti. Mm, es verdad, es verdad. Y el último propósito, que no es el último, como te digo, este lo puedes enfrentar desde el día uno de tu vida, es enfrentar la muerte. Y enfrentar la muerte puede ser desde una enfermedad que te dio, que te asustaste, desde que viste la enfermedad de otra persona, morir un familiar, etcétera. Hay muchos niveles de enfrentar la muerte. Pero la gracia de enfrentar la muerte es que nos demuestra lo valioso de la vida. O sea, la muerte es el motor de la vida. Y cuando uno comprende que esta vida es un tesoro que se va a acabar, uno decide disfrutarlo y no perder el tiempo tirado en una cama sufriendo. Dice, bueno, si esta es la oportunidad que tengo, ¿cómo la voy a aprovechar lo mejor posible? Entonces, por eso para mí es tan trascendental, porque yo he visto que hay personas que han salvado sus vidas cuando han encontrado su propósito. Por eso yo creo que esta es una de las curas para la vida moderna. Y como conclusión, yo diría que, mira, la vida es una escuela, pero una escuela a ciegas. Somos ignorantes de las lecciones de esta escuela, como si estuviéramos en un laberinto del cual no encontramos salida. Pero el propósito nos dice, hay una salida, oriéntate, encuéntrala. Entonces uno empieza a buscar esa salida y la logra. Entonces yo creo que esa liberación trascendental es cuando ya tú conoces el laberinto, hiciste tanta conciencia y ya sabes dónde estás, sabes cómo caminar y luego te vuelves un sabio, porque ¿qué es lo que yo aspiraría algún día? De conocer tanto este laberinto. Y cuando alguien llega a mi consulta, poder decir, te encuentras aquí y esto es el camino que tienes que recorrer para poder llegar a tu destino. Entonces, para mí, mi propósito es tener la convicción ilustrada y la voluntad decidida de propender a que otros vean claro y se dirijan hacia el destino que ellos deseen construir. Oh, espectacular, 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 Luis, de verdad. Los 7 propósitos de Luis, así se tiene que llamar. Los 7 propósitos de Luis, en el cual hay un compendio, bien completo de cómo debe enfocarse el ser humano en búsqueda de mejorar, ¿no? Ante él y ante su sociedad. Bueno, Luis, espero, verte en otro capítulo de FJ Decision Point, porque hay muchos temas interesantes que tú nos puedes aportar bueno, que genere esto va a generar muchas luces, que las personas puedan instruirse un poco y bueno, y que llegue, ¿no? Que este mensaje es lo importante, ¿no? Que este concentrado de información buena pueda pueda como los perfumes, ¿no? O sea, que dice un perfume, bueno, pueda llegar y pueda ser satisfactorio. Así que bueno, Luis, agradezco tu tiempo aquí en FJ Decision Point. Esta es tu casa, hermano. Gracias, gracias por todo. Y bueno, nos vemos en otra que, como te dije, ya sabes que hay muchos temas interesantes que podemos abordar. Franklin, muchas gracias por la invitación, el honor es todo mío y cada vez que tú quieras que yo esté acá es cosa de invitarme y estaré presente y debatiremos de otros temas porque hay tanto para debatir Mucha tela para y cortar. nosotros que somos tan buenos para filosofar, así que tenemos harto rato para seguir compartiendo en esto. Es así, hay que hacer un vivo, hay que hacer un vivo, porque la que nos dé más tiempo ahí. Eso, Eso. eso. Un abrazo, Luis, cuídate mucho. Un abrazo, cuídate. Chao, buena semana. Igual. Decision Point.